Saludos cordiales a todos los que se integran por las redes sociales a este estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 1 al 20, con el título Andad como hijos de luz. Antes de empezar el estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque vamos a estudiar tu palabra. Necesitamos tu dirección para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en este día. Ayúdanos a andar siempre en tus caminos, caminando por el camino estrecho que conduce a la Canaán celestial, que conduce a la salvación, que sigamos el ejemplo de Jesús de cómo anduvo en este mundo haciendo el bien, sanando a los enfermos y predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es la gran comisión que tenemos para este tiempo final en el que estamos viviendo. Te agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar el estudio de Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, con el título Andad como hijos de luz. El tema de Efesios es la unidad en Cristo. Pablo escribe a una iglesia o iglesias formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad de Cristo. Esto implicaba la unidad de persona, familia, iglesia y raza. La restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del universo de Dios. El tema de la unidad se presenta explícita e implícitamente a través de toda la epístola de Efesios. Vamos a empezar el estudio, vamos a ubicarnos en la Biblia, en Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así, Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Debéis seguir a Dios como hijos amados, ser obedientes a sus requerimientos, caminar en amor como Él nos amó y se dio por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El amor era el ambiente en el cual Cristo se movía, caminaba y trabajaba. Vino a rodear al mundo con los brazos de su amor. Hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de Él nuestro modelo hasta que tengamos el mismo amor por el prójimo que Él manifestó por nosotros. Trata de impresionarnos con la profunda lección de su amor. Si vuestro corazón se ha dado al egoísmo, que Cristo lo llene de su amor. Desea que lo amemos plenamente y nos anima, y aún más nos manda que nos amemos los unos a los otros de acuerdo con el ejemplo que nos ha dado. Ha hecho del amor la insignia de nuestro discipulado. Esa es la medida que debéis alcanzar, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dijo Jesús. ¿Qué amor más alto, más profundo y más ancho? Este amor no debe abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de Dios. Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos,
a mí lo hicisteis. El amor y la simpatía que Jesús quisiera que brindáramos a los demás no tiene sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma. Es un amor de origen celestial que Jesús practicó por precepto y ejemplo. Pero en lugar de manifestar ese amor, nos sentimos separados y enajenados los unos de los otros. El resultado es una separación de Dios, una experiencia malograda, el menoscabo del crecimiento cristiano. Vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no debe romperse. Nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la mujer que un extraño comparta las confidencias que a ellos solos importan. Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive lo más noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades del otro. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. La simpatía y el respeto alientan el esfuerzo por alcanzar la excelencia y el amor aumenta al estimular la persecución de fines cada vez más nobles. Ni el marido ni la mujer deben fundir su individualidad en la de su cónyuge. Cada cual tiene su relación personal con Dios. A él tiene que preguntarle cada uno, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo cumplir mejor el propósito de la vida? Fluya el caudal del cariño de cada uno hacia aquel que dio su vida por ellos. Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En la medida en que vuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo. El espíritu que Cristo manifiesta para con nosotros es el espíritu que marido y mujer deben manifestar uno con otro. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Efesios 5:2. Ensalzad a Jesús, los que enseñáis a las gentes, ensalzarlo en la predicación, en el canto y en la oración. Dedicad todas vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. Ensalzad al Salvador resucitado y decid a cuantos escuchen, venid a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pasemos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 5:3. El pecado mortal que condujo a Acán
a la ruina tuvo su origen en la codicia. Repito, el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es, entre todos los pecados, el más común y el que se considera con más liviandad. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando les sobrevino la tentación cayó fácilmente. No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese, y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta: no podéis servir a Dios y a Mamón. Mirad y guardaos de toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, según Colosenses 3:5, Mateo 6:24, Lucas 12:15 y Efesios 5:3. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 4, que dice: Efesios capítulo 5, versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Efesios 5:4. ¿Qué podría hacer el ministro sin Jesús? En verdad, no podría hacer nada. Luego, si es un hombre frívolo y acostumbrado a decir bromas, no está preparado para llevar a cabo el deber que el Señor le ha encomendado. Cristo dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer, según Juan 15:5. Las palabras irreflexivas que pronuncia, las anécdotas frívolas, las palabras dichas para hacer reír, todo esto es condenado por la palabra de Dios y está completamente fuera de lugar en el púlpito sagrado. A menos que los pastores sean hombres convertidos, las iglesias enfermarán y estarán a punto de morir. Únicamente el poder de Dios puede cambiar el corazón humano y llenarlo con el amor de Cristo. Solamente el poder de Dios puede corregir y dominar las pasiones y santificar los afectos. Todos los que ministran deben humillar sus corazones orgullosos
someter sus voluntades a la voluntad de Dios y ocultar sus vidas con Cristo en Dios. ¿Cuál es el objeto del ministerio? ¿Consiste en mezclar lo cómico con lo religioso? El teatro es el lugar para tales exhibiciones. Si Cristo se ha formado en lo interior, si la verdad con su poder santificador es llevada al santuario interior del alma, entonces no tendremos hombres joviales y divertidos, ni tampoco tendremos hombres descontentos, de mal genio y malhumorados para predicar las preciosas lecciones de Cristo a las almas que perecen. Hay que andar en circunspección. Toda la sangre fría que es tan común, los gestos teatrales, toda liviandad y frivolidad, todo el uso de chanzas y bromas deben ser considerados por el que lleva el yugo de Cristo como cosas que no convienen, según Romanos 1:28. Como una ofensa a Dios y una negación de Cristo es lo que hemos leído. Hay que andar en circunspección. Esto incapacita la mente para pensar con seriedad y para llevar a cabo una labor sólida hacia los hombres ineficaces, superficiales y enfermos en sentido espiritual. Sea serio y formal cada pastor. Al estudiar la vida de Cristo verá que es necesario andar en cautela o con cautela. Sin embargo, si está relacionado con el sol de justicia, podrá ser y será alegre y feliz y alabará a aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La conversación será pura y estará completamente libre de expresiones vulgares. Pasemos a Efesios capítulo 5, versículo 5, que dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pasemos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice: Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 5 del 6 al 8. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 12 al 19. Aquí hay una lección para todos nosotros. Estos leprosos estaban tan contaminados por la enfermedad que se les había restringido su ingreso en la sociedad, no fuera que contaminaran a otros. Estos límites habían sido prescritos por las autoridades. Jesús llega a la vista de ellos y en su gran sufrimiento claman a Él, el único que tiene el poder para aliviarlos. Jesús les ordena que se muestren a los sacerdotes. Ellos tienen fe para emprender su camino y creyendo en el poder de Cristo para sanarlos. Mientras van, comprenden que la horrible enfermedad los ha dejado. Pero solo uno tiene sentimientos de gratitud. Solo uno siente su profunda deuda hacia Cristo por esta gran obra que ha sido hecha en su favor. Este regresa alabando a Dios y con la mayor humildad cae a los pies de Cristo, reconociendo con gratitud la obra hecha para él. Y este hombre era un extranjero. Los otros 9 eran judíos. Pasemos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice así, Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5, versículos 9 y 10. Si el talento y la influencia de varios de sus miembros de una iglesia se emplearan en otras iglesias, donde serían escogidos para que ayuden donde es realmente necesario, obtendrían una experiencia del más alto valor en las cosas espirituales. Y al llevar de esta manera responsabilidades y cargas en la obra de Dios, serían una bendición para otros. Al estar ocupados en ayudar a otros, seguirían el ejemplo de Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir a otros. No se agradó a sí mismo. No se asió de ninguna reputación, sino que tomó sobre sí la forma de un siervo y pasó su vida haciendo bien. Podría haber pasado sus días en la tierra con comodidad y en abundancia y haberse apropiado de los placeres de esta vida. Pero él no vivió para gozar, vivió para hacer el bien y para salvar a otros del sufrimiento. Y nosotros hemos de seguir su ejemplo. Cuando los colportores salgan con corazón humilde y llenos de fervorosa actividad, hallarán muchas oportunidades de dirigir una palabra en sazón a las almas a punto de perecer en el desaliento.
Después de trabajar por estos menesterosos, podrán decir, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Cuando ven la conducta pecaminosa de otros, pueden decir, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Según Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Los que trabajan para Dios encontrarán desaliento, pero siempre les pertenece esta promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, según Mateo 28:20. Dios dará experiencia admirable a los que digan, creo tu promesa, no fracasaré ni me desalentaré. Andad en la luz. Andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer vuestra fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente, soy un hijo de Dios. ¿Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Pablo declaró, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás, al contemplar constantemente el modelo, me extiendo a lo que está adelante. Caminar en la luz significa caminar rectamente, caminar en la ley de Jehová, caminar por fe, caminar en el Espíritu, caminar en tu verdad, caminar en amor, caminar en novedad de vida. Esto es perfeccionar la santificación en temor de Dios. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la alegría del Señor que mora en su alma. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. La carencia de Cristo, lo que es la carencia de Cristo, lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo, y este último se manifiesta en vida y el carácter. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo, y este último se manifiesta en la vida y el carácter. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12. La palabra de Dios no reprime la actividad, sino que la guía y encausa.
Dios no ordena al joven que tenga menos aspiraciones. No se han de reprimir los elementos del carácter que aseguran éxito verdadero y honores entre los hombres, a saber, el deseo irreprimible de alcanzar algún bien mayor, la voluntad indomable, la aplicación tenaz y la perseverancia incansable. Deben dedicarse mediante la gracia de Dios a conseguir fines tanto más elevados que los intereses mundanos egoístas, como son más altos los cielos que la tierra. A nosotros, como padres cristianos, nos toca dar a nuestros hijos la debida dirección. Deben ser guiados con cuidado, prudencia y ternura en la senda del ministerio cristiano. Un pacto sagrado con Dios nos impone la obligación de educar a nuestros hijos para servirle, rodearlos de una influencia que los lleve a escoger una vida de servicio y darles la educación necesaria para ello. Tal es nuestro primer deber. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si amamos, daremos, no para ser servido, sino para servir. Es la gran lección que hemos de aprender y enseñar, según Juan 3:16, Efesios 5:2, Mateo 20:28. Impresionad a los jóvenes con el pensamiento de que no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. Fueron comprados por su sangre y su amor los requiere. Viven porque Él los guarda con su poder. Su tiempo, su fuerza, sus aptitudes son de Cristo. Es menester desarrollarlas y perfeccionarlas a fin de emplearlas en beneficio de Él. Por medio del apóstol Pablo, Cristo nos ruega: sea vuestra palabra siempre con gracia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A la luz de estos pasajes, vemos que las palabras pronunciadas por Cristo en el monte condenan la burla, la frivolidad y la conversación impúdica. Exigen que nuestras palabras sean no solamente verdaderas, sino también puras. Quienes hayan aprendido de Cristo no tendrán participación en las obras infructuosas de las tinieblas. En su manera de hablar, tanto como en su vida, serán sencillos, sinceros y veraces, porque se preparan para la comunión con los santos en cuyas bocas no fue hallada mentira. Vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Repito, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. Lo que necesitamos ahora son hombres como Caleb,
hombres que sean fieles y veraces. La indolencia distingue demasiadas vidas actualmente. Esas personas apartan su hombro de la rueda cuando debieran perseverar y poner todas sus facultades en ejercicio activo. Ministro de Cristo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, según Efesios 5:14. Vuestras labores tienen tanto sabor del yo que Cristo queda olvidado. Algunos de vosotros sois demasiado mimados y adulados. Como en los días de Noé, hay demasiada tendencia a comer y beber, plantar y edificar. El mundo ha robado las energías de los siervos de Cristo. Hermanos, si queréis que vuestra religión sea honrada por los incrédulos, honradla vosotros mismos mediante obras correspondientes. Por una estrecha relación con Dios y una estricta adhesión a la verdad bíblica frente a las dificultades y a la presión del mundo, podéis infundir el espíritu de la verdad en el corazón de vuestros hijos, de manera que obren eficazmente con vosotros como instrumentos en las manos de Dios para el bien. Vayamos a la Biblia, a Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos y amigos, ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hasta aquí, hermanos y amigos, el estudio de Efesios capítulo 5, de los versículos del 1 al 20, con el título Andad como hijos de luz. Que Dios nos cuide y nos guarde. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.